gusto para mí el poder estar por estos medios para querer ser canal de bendición para sus vidas. En realidad que le damos gracias al Señor porque ha sido una inquietud muy hermosa. Y creo que con estas enseñanzas pues hemos aprendido como a apropiarnos de todas las cosas que nos corresponden. Y a la vez hemos experimentado cosas sobrenaturales. En la elección pasada, ¿verdad? Se nos habló cómo operan las cortes. Yo les decía a algunas hermanas que pues en mi país no se llevan eh, cortes abiertas ni discusiones en esa misma forma. Aquí todo lo hace el abogado con el papel y lo presentan al juez y lo presentan. Pero cuando uno logra entender cómo es la magnitud de cómo operan las cortes en otros países, entonces nos enteramos también de cómo opera la corte del cielo. Por ello le damos gracias al Señor. Y quisiera que buscásemos el verso de Hebreos capítulo 4, el verso 16, desde el 14 al 16, para que podamos entrar nosotros y ver que en esta ocasión vamos a ver la figura de Jesucristo como el sumo sacerdote para nosotros tener entrada en este aspecto de la corte. Amén. En la clase pasada la pastora nos habló cómo es el fiscal, cuál es su función, cuál es la función del abogado defensor, cuál es la función del juez y de la persona que una vez dictaminado hace que se ejecute y se lleve a cabo. En el libro de Hebreos nos habla a nosotros, por tanto, teniendo nosotros un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, ¿no? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo y según nuestra semejanza, pero se mantuvo sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro o el oportuno momento. Y en este aspecto que todo lo que nosotros vayamos a tratar a nivel personal, ¿verdad? O a nivel familiar, nosotros lo podemos llevar a la corte del trono de la gracia. Entonces, en el aspecto es muy, pero muy importante que aprendamos nosotros que en qué forma vamos a operar. Es importante conocer que nuestra vida debe de mantenerse en una unidad perfecta, en una unidad perfecta, en una unidad en el espíritu, en una comunión, en un basado. Acuérdense que se nos dijo que nuestro manual de vida, de ley, de reclamo, de apropiación de lo que Cristo ganó en el Calvario es la palabra del Señor. Entonces, es aquí donde nosotros vemos que nos vamos acercando al Señor y vamos tomando control en nuestras vidas para acercarnos previo. Si tengo un sumo sacerdote y me llega el hecho de que Jesucristo hace que la vida del creyente, una vez experimentada la salvación, la transformación de su vida, él empieza a acercarse y nos acercamos a un sumo sacerdote que experimentó nuestra naturaleza. Y me llama la atención que a los frailes, en la Iglesia Católica, en los seminarios, les prohíben a los futuros sacerdotes leer el libro de Hebreos. Cuando usted encuentra el libro de Hebreos, habla de que hay un sumo sacerdote y no ocupamos nosotros llegar a una persona para confesar nuestros pecados y para que esa persona nos absuelva, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. La posición legal de Jesucristo ante el trono del Padre, cuando tú y yo nos presentamos, esa posición de Él, porque Él
experimentó el llevar nuestras culpas, nuestros pecados, el ser el redentor de nuestras vidas. Entonces, Él está delante del juez, del Padre. Entonces, Él está actuando no solo como mi Salvador, sino como mi defensor. Y a la vez de mi defensor es mi juez. Y Él como sacerdote, delante del trono, muestra al Padre su sacrificio en el Calvario para que usted y yo tengamos nosotros ese derecho legal delante de Dios, para que Dios abra su mano y nos bendiga. Esa posición legal delante del Señor, ante el trono, esa está en nuestra vida. Y lo tremendo en Colosenses 2, del verso 13 y al 15, la palabra del Señor dice: vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La acción de la cruz, allí pareció todas nuestras pecados, todas nuestras transgresiones, todas nuestras iniquidades fueron exhibidas. Al ser exhibidas, vamos a ver más adelante que todo el poder gubernamental del enemigo no tiene injerencia en el creyente que aprende a apropiarse de lo que Dios ha ganado para cada uno de nosotros a través de la persona de Jesucristo. Y esta posición de Él como mi sacerdote, mi sumo sacerdote, que presenta su sacrificio. Acuérdense que era una vez al año que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía la expiación para todo el pueblo. Cristo entró una vez y para siempre, aleluya, y allí Él empezó a darnos. Ahora nos toca a nosotros, como la iglesia, como el pueblo redimido, de apropiarnos de eso. Satanás, mientras nosotros no estamos en Cristo, nos puede acusar y hacer todo. Pero una vez que usted ha confesado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, Él no tiene derecho legal sobre nosotros. Pero hay que vivir una vida constantemente apegada a la palabra, aprovechando y declarando esta palabra que se cumpla en nuestras vidas. Se nos dijo desde la vez pasada, la cruz de Jesús fue una transacción legal. Es una transacción legal que da a la raza humana, nos dio la redención para alcanzarlo, la liberación del individuo, no importa cuán bajo haya caído en el pecado, cuán atado haya estado en vicios y en toda la mundanalidad. El poder transformador de la sangre de Cristo hace que la persona sea redimida, transformada totalmente para su vida. Y por eso vemos ya en 2 Corintios, donde el Señor hace el aspecto de poder saber que nuestra vida está apegada al Señor. 2 Corintios 5, del 18 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, es algo que nosotros siempre nos apropiamos y lo decimos en ese aspecto, ¿verdad? Está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, ¿qué dice? Son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Todo lo nuevo, toda la transformación que el ser humano puede experimentar viene desde el trono de Dios. Viene de un Padre amoroso, de un Dios que nos ha amado de tal forma desde antes de que usted y yo fuésemos concebidos. Desde allí viene manifestando ese amor. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
No solamente ser salvos nosotros, no es solamente llegar a una corte y saber que somos nosotros que hemos experimentado algo que el Señor ha operado para traer una transformación, para traer una liberación, para traer algo que pueda traer a nuestra vida, el hecho de saber que podemos nosotros, nos vinculó con Cristo, nos reconcilió, pero también nos hizo a nosotros portadores de esa reconciliación. Nos hizo reconciliados con Él, en el hecho de que nos hizo a nosotros, nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando llevamos a las personas a Cristo, no solo nos conformemos con que la gente reconoce a Jesús como su Señor y Salvador y ahí no, vamos a llevar a las personas a tener una mayor realización en la salvación plena. ¿En qué aspecto? Que la gente necesita ir conociendo los derechos que tenemos como nuevas criaturas en Dios para poder ser transformados por este poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Este poder que tenía el enemigo, porque dice que clavó todas las cosas que nos eran contrarias, las clavó en la cruz. Y todo ese derecho legal que tenía el enemigo de gobernar, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, le quitó ese derecho legal al enemigo y lo derrotó totalmente. Ahora es tarea de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros, el que como iglesia podamos saber ejecutar y administrar este juicio que fue un aspecto legal, la obra redentora de Cristo. Mucha gente señala que tenemos una cruz vacía, señala que por qué tenemos, a veces andamos un crucifijo, que si fue algo que era contado de algo vergonzoso, porque era vergonzoso. En la cruz solo morían los criminales más grandes. Cristo vino a darle un enfoque diferente. Cristo vino a darle un enfoque con un aspecto legal. Yo adoro al Cristo que estuvo en la cruz, pero la cruz me identifica como esa transacción que yo tengo entrada hasta el trono de su gracia por el sacrificio efectuado en la cruz del Calvario. Amén. Como decía el himnólogo, muchos adoran la cruz de Jesús, mas yo adoro a Jesús de la cruz. Y eso es lo maravilloso. Él murió en esa cruz. Este sacerdote fue como la ofrenda en el Calvario. Y muere y da redención a toda la raza humana. Y aquí legalmente nos da el poder del ministerio de reconciliar al hombre cuando hablamos como raza humana, con Dios, y nos reconcilió a nosotros. Al grado que cuando viene que alguno de nosotros fallamos, que usted miró mal a alguien, que usted se enojó más de la cuenta, que mientras estamos en esta, ¿verdad?, carnalidad nuestra, amén, bregamos mucho para tratar de mantener nuestra integridad con Dios, nuestra santidad en Dios, nuestra unión con el Señor. Y por eso Juan le habla, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno falla, lo importante es poder acercarnos y pedir perdón inmediatamente para poder llegar a nuestra vida y poder reclamar las bendiciones de cada uno de nosotros. En la corte me presento, pero me debo de presentar correctamente. Como decía la hermana Elena la vez pasada, ¿verdad? Que no es por misericordia, ni que pobrecita yo. No. Es llevar nosotros el argumento correcto, las evidencias que podemos presentar
¿verdad? Porque ahí no es que mire que yo, no, no, no. Ahí no somos pobrecitos. Ahí nosotros tenemos que llevar nuestra evidencia, las cartas que hablan de nuestra vida, la forma de vivir nosotros. Y es aquí donde nos hizo, fíjese, nos dio el ministerio de reconciliar. O sea, cuando hablamos aquí que Dios siempre es justo, Dios siempre es fiel, Dios es fiel y justo. Y aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta. El daño que muchas veces causamos y que logramos interferir en el destino de la persona, que muchas veces son los padres, los abuelos, los tíos, personas en autoridad en la familia, personas en autoridad dentro de la iglesia, dentro de un centro de educación, dentro de lugares donde estamos nosotros colocados en lugares prominentes. Y es muchas veces cuando causamos el daño al afirmar cosas contrarias a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los nietos, a las cosas en las cuales tenemos que arrepentirnos muchas veces y lograr cancelar lo que hemos lanzado, porque el poder de la vida y de la muerte está en el poder de la lengua, en lo que nosotros, en las palabras que nosotros lanzamos. Lamentablemente siempre en el momento de que la gente está sensible, exasperada y lanzamos palabras, sí, que no sirves para nada, que te va a ir mal, que vas a ser una fracasada. Hay madres que han lanzado una frase de que vas a ser la prostituta del barrio, la prostituta de la colonia. No vas a ser una mujer fracasada en todo lo que hagas. Te va a ir mal. Que mejor no te hubiera parido, que mejor no te hubiera dado a luz, que maldigo la hora en la cual te tuve. ¿Por qué eso es tan inútil? ¿Por qué no servís para esto? ¿Por qué no servís para lo otro? Que no mirás a la fulana, que no mirás al mengano, y tendemos a estar en esas comparaciones. Cada hijo es diferente, cada una de nosotras somos totalmente diferentes. Mi mamá tuvo 12 hijos y somos totalmente diferentes. Ana Ruth solo soy yo, como soy yo, solo yo. Yo digo, cuando a mí me hizo Dios, rompió el molde y no hizo a alguien más así. Entonces, ¿qué sucede? Cuando damos la palabra y cuando empezamos a lanzar, entonces lanzamos nosotros cosas que después el enemigo las usa en contra de nuestros hijos o de nuestros nietos o de la persona que nosotros lanzamos. Y eso viene a cobrar fuerza el enemigo. No, si la mamá dijo esto, no, si la abuela dice eso, no, si la gente no cree en ella, no, si la han señalado, si ella dice eso por algo, ¿no? Y ese es el asunto que muchas veces proferimos en momentos dados y afirmamos palabras contra ellos, palabras contra ellos. Y es todo lo contrario que nosotros le estamos dando. Entonces, derecho legal al enemigo para que Dios no pueda cumplir el propósito suyo en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos. Amén. ¿Cuántas veces hay personas, aún esposas, que contradicen al esposo delante de gente? Hay gente que se pone a hablar mal del esposo aún delante de uno que lo vienen recién conociendo. Y yo digo, pobrecito este hombre, ¿verdad? Que está con tierra, trágame. Pero muchas veces las palabras que nosotros lanzamos damos derecho legal al enemigo, para que el enemigo las use en contra de ellos y las lleve al tribunal. Y usted va a encontrar que estas personas cuánto batallan, que se hacen ciclos repetitivos, que tienen el deseo de cambiar, el deseo de ser transformados, el deseo de cambiar de estilo de vida, y vuelven y recaen, porque no hemos bregado en una corte celestial. Pero para ir a la corte también hay que hacer una revisión de lo que nosotros hemos hecho,
de lo que nosotros hemos dicho, ¿verdad? Y el asunto es que estas cosas que estamos viendo, como es la liberación de la iniquidad, porque dicen, no, una vez salvo, yo confesé a Jesús, todos mis pecados se fueron. Pero la evidencia nos muestra que no. Nos muestra a nosotros que tenemos que trabajar para liberarnos, porque cuando habla el salmista, habla de mis rebeliones, de mi pecado, de mis transgresiones y de mi iniquidad. Son varios aspectos en nuestra vida que tenemos nosotros que bregar. Y allí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Y cuando llegamos a eso, vemos que nuestra vida necesita poder saber. Me encanta cuando los hebreos bendicen, cuando en el culto de ellos, su reunión, su Shabbat, ¿verdad? Ellos agarran y el padre agarra al hijo y le pone las manos en la cabeza y lo bendice. Te va a ir bien, porque eres hijo del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Vas a ser el mejor empresario, vas a tener la esposa más linda, vas a tener los hijos más. O sea, todos los viernes, este padre bendice a sus hijos con bendición y lo declara. Entonces, el poder de las palabras tiene mucho que ver. Cuando nosotros bendigamos a nuestros hijos, les va a ir, usted puede, usted tiene la capacidad, usted tiene la sabiduría del cielo, usted nos va a superar a nosotros, a los padres, porque siempre creo que los hijos superan a los padres. Y en esa forma es cuando nosotros sabemos utilizar nuestras palabras de ratificación a bien, de bendición para ellos. Y es aquí donde vemos nosotros. Y si buscamos en Mateo, búsquelo ahí, mi amorcito, que me gusta que lo hagamos todo bíblicamente para que podamos darnos cuenta de lo que hay. Amén. Porque dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. O sea, vamos a dar cuenta. A veces hablamos, como alguien dijo, sandeces. Hablamos tonteras nosotros, que mejor es estarnos calladitas que nos vemos más bonitas. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este es lo que tenemos que darnos cuenta. Que hay un poder. Usted no le puede dar derecho legal al enemigo cuando usted dice cosas. Sus ojos ven que su hijo está rebelde, que no está obedeciendo, que entran en esa etapa. Rodeémoslos de oración y de bendición. Llega el momento en el cual ellos tienen su propio encuentro. Porque cada uno de ellos va a tener su encuentro con Jesucristo. Servimos a un Dios vivo. Van a tener un encuentro con ese Dios. Tal vez no sea en la forma que usted y yo, como madres, conocimos a Jesús. Ellos tienen una forma diferente, pero es allí. Pues aquí dice que de toda palabra corrompida daremos cuenta al Señor. Por la palabra que decimos, vamos a ser justificados o vamos a ser condenados. Entonces es importante que nosotros sepamos desde ahora que usted no hable en esa forma con enojura. Por eso dice que en la ira no entra la cordura de Dios. Por eso es que calmémonos, contemos hasta 20, respiremos profundo, ¿verdad? Cuando le han hecho un berrinche tremendo. Allí es donde ocupamos el fruto de la paciencia. Para poder nosotros no proferir palabras que le vayan a dar derecho legal al enemigo de truncar en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de esos sobrinos que son bien apegados. Entonces, eso nos lleva a nosotros ¿a qué? A poder saber que nuestra vida, el acusador no tendría, le podríamos refutar prácticamente rápido,
cuando usted, en vez de obrar y decir enojado, usted lo hace calmado. Cuidemos de esto porque muchas veces las palabras que decimos nos hacen a nosotros llevar ese aspecto. Y no queremos que en el tribunal, ya nosotros conociendo estos puntos y estas herramientas, no fallemos en la forma de hablarle a nuestros hijos. Amén. Vemos el caso, en el caso de Pedro, Lucas 23, del 31 al 32. El caso de Pedro. Pedro le había dicho al Señor, ¿verdad? Yo contigo hasta la muerte, hasta mi vida puedo dar. Se está aproximando todo el proceso en el cual el Señor va a ser entregado, va a ser traicionado. Y es maravilloso cuando el Señor está hablando, ¿no? Jesús dijo, porque si del árbol verde hacen estas cosas, ¿qué será? ¿De qué no van a hacer con el árbol seco? Pero no es esa la cita. Sencillamente cuando el Señor le está, aquí sí que me... Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro está ahí delante del Señor, y lo tremendo es que Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. Y en el hecho del zarandeo, del pedir, de demandar, tenía cosas legales. Pero una de las cosas maravillosas es que el Señor ha rogado y ruega ya no como en la redención a nosotros, porque Él todavía no ha ido al Calvario, sino que ruega por el hecho de lo que Él tiene ante sí. El caso de Pedro es que Él lo tenía como el gran hombre que iba a levantarse, porque de todos sus discípulos es Pedro y Juan los que sobresalen, y posteriormente que aparece el apóstol San Pablo. Pero es aquí donde Satanás pide zarandearlo y el Señor ruega. Y el Señor le advierte a Pedro, el gallo cantará 2 veces y tú me habrás negado 3. En el aspecto de que muchas veces nosotros queremos aseverar cosas cuando no hemos bregado con nosotros mismos en nuestro interior. Y aquí la mayoría somos líderes, somos pastoras, apóstoles. Entonces es donde nosotros tenemos que dar testimonio nuestro de la obra redentora de Cristo en el Calvario. No importa lo que yo fui, lo que yo soy ahora es en Cristo Jesús. Y ahí nosotros podemos darnos cuenta de que ha pedido. Satanás siempre busca la forma en la cual quiere estorbar la vida de la persona, estorbar tu destino, estorbar tu propósito. ¿Y cuántas veces hemos tenido que volver a comenzar a tratar con gente? En lo personal, yo he sufrido varias traiciones que han fragmentado la iglesia. Y eso hay que trabajar en esa área. Porque el enemigo busca la forma. Entonces aquí, cuando vemos el caso de Job, en el caso de Job, fíjese que el diablo se presentaba diariamente con los hijos de Dios, dice el libro de Job. Y el Señor identifica a Job. Le dice a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? Que no hay otro como él, íntegro, recto. ¡Wow! Yo cuando leo eso digo, Dios mío, qué características de este hombre, qué integridad, cómo Dios hablaba en esa forma de él, ¿verdad? Había un hombre en la tierra de Uz, un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios,
y apartado del mal. Pero usted va a ver en los versículos más adelantito, el Satanás se presenta un caso legal delante de Dios para con Job. No, le dice, no, sí que este te sirve por lo que lo tienes. O sea, ya el asunto que el enemigo está presentándole a Dios es que Job tenía un interés, una forma de adorar a Dios equivocado. O sea, yo te busco por lo que me das y nosotros servimos a Dios por lo que Él es. Amén, ¿verdad? Servimos a Dios por lo que Él es. Tengamos que comer o no tengamos que comer. ¿Cuántas veces hemos tenido que orar y dar gracias a Dios y no hay nada en la cocina y a guardar los platos, pero dimos gracias a Dios y luego aparece alguien en la puerta tocándote con comida ya hecha que no tuviste que cocinar? Eso a mí me ha pasado. Y hemos bendecido al Señor y no por eso al Señor, que por qué estoy yo en esta calamidad. No. Entonces, Satanás se presenta ante los hijos. Y le dice, ¿de dónde viene Satanás? En el verso 7, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios saca pecho, digo yo, ¿verdad? Ya esa es mi propia interpretación. Dios saca pecho con Job. ¿No lo has considerado, mi siervo? No hay otro como él en la tierra. No hay otro. O sea, míralo. Entonces él mire la carta que presenta. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él, a su casa y todo lo que tiene y el trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado. Mas extiende tu mano, toca todo lo que tiene y verás, mire lo que le dice, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, Satanás, cuando no te puede hallar, mi hermano, no te halla que tienes pecados ocultos, que tienes agendas escondidas, que tienes artimañas, nada, te va a acusar en la forma que tú sirves a Dios. Qué tremendo, ¿no? En la forma que, sí, te sirve porque lo tienes y te suelto. Suéltame. Y qué tremendo, qué tremendo. Dios conocía el corazón de este hombre. Qué lindo que Dios nos conozca y que Dios salga en nuestra defensa. Y él puede decir, Tania es una mujer que me teme, me ama, ha pasado por situaciones adversas y no ha maldecido mi nombre. ¿Verdad? Y es maravilloso. Y Dios le da permiso, tócale, pero no lo toques a él. Pierde todo y todo. Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Jehová bendito. Sí, no, claro que sí, es que como fue con la otra gente, fue lo que pasó con las posesiones. Tócalo a él, a ver si no te maldice. Y Dios le permite que toque su cuerpo. Y él logra tener esa sarna. Y vuelve el enemigo a presentarse y a presentar demanda en contra de Job. Y lo tremendo es que los amigos del pobre Job, ¿verdad? Esas amistades tóxicas que a veces tenemos nosotros que cortar con ellas. Y eso llega a la corte. Y en la corte está este hombre. Y cuando él se presenta y él de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero llega un momento donde él tiene que orar. Y cuando él ora, porque lo tremendo es cuando nosotros no dejamos que las cosas que nos rodean, ni las circunstancias, ni las dificultades que nosotros pasamos, enfermen nuestro corazón, traigan duda a nuestro pensamiento. ¿Será que Dios ya me soltó? ¿Será que ya Dios no quiere nada conmigo? No, no es eso. A veces Dios guarda silencio. Los silencios de Dios muchas veces para el siervo de Dios, para el Hijo de Dios, son silencios dolorosos. Pero es aquí donde él ora por sus amigos. Yo no es que estaba en pecado.
Todo esto me vino no como consecuencia del pecado. Me vino consecuencia porque tengo un archienemigo, igual que usted y yo, tenemos el archienemigo. El enemigo todos los días nos acusa. Ah, mírala, mírala, míralo. Y dice la palabra que una vez que él oró por ellos, cuán importante es la oración. Yo sé que cuando usted ha sido traicionado, cuando usted ha pasado situaciones adversas, no es fácil, no es fácil. Pero cuando logramos nosotros cortar esos amarres, porque la falta de perdón es como ese cordón que te envuelve y te liga con la persona que tuviste el percance. Y esa persona, tú quieres avanzar y la persona a otra dirección, no avanzas ni tú ni ella. Entonces es importante, cuando hay perdón de ofensas, de daños, se corta el ligue, se corta la alianza, se corta lo que está. Entonces eso viene y trae libertad. Cuando la palabra dice que él se presentó y Dios lo presentó, la corte tuvo que darle que, la corte tuvo que, el cielo tuvo que darle a él la recompensa, el pago por los daños sufridos, lo que significó para él la recompensa de haber ganado el caso. Sencillamente es que el postrer estado de Job fue mucho más grande que su primer estado. Pero él había ganado su demanda. Aleluya. ¡Qué lindo! Es precioso el ver que nosotros no nos podemos presentar ante la corte sin santidad y sin tener nosotros un arrepentimiento genuino. Cuando hablamos de un arrepentimiento genuino, es un arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es sentir dolor de haber ofendido a Dios. Cuando un cristiano, cuando una persona en realidad se siente mal que ha ofendido al Señor, se siente mal con lo que ha hecho. Es cuando a veces hablamos algo que no debimos y quisiéramos tener, por lo menos a mí me pasa, se quisiera tener un control remoto, ¿verdad? Para retroceder a donde estaba, para rectificar. Pero a veces no tenemos ese control remoto. Entonces, sencillamente viene la acción de arrepentirse genuinamente, en lo profundo de nuestro ser. Señor, yo dependo de ti, yo quiero que tú operes en mí, yo me arrepiento de esta palabra que lancé, de esta actitud que tuve, de estos pensamientos, porque la mente es un terreno de batalla enormemente. Pero delante del Señor no nos podemos presentar sucios. ¿Por qué? Aquí vemos el caso en Zacarías. El sacerdote Josué, Dios tiene el propósito de levantarlo para reconstruir Jerusalén, para hacer la obra del Señor. Tú y yo fuimos llamados para hacer cosas especiales y únicas. Cada ministerio, si nosotros analizásemos los ministerios de cada una de nosotros, habemos varios pastores, pero pastoreamos en una forma diferente. Hay líderes que hacen su labor en una forma diferente y Dios bendice cada uno y cada una va obteniendo el éxito y las formas en las cuales Dios quiere operar con nosotros. Y es ahí donde nosotros debemos de darnos cuenta que la gracia y el poder del Señor operan sobre nuestras vidas. Amén. La santidad de Dios es importante. La santidad de nuestra vida es algo que no cual. Y como yo siempre digo, santidad no es manga larga, falda larga y cuello alto y lengua larga. No. La santidad es una norma, un estilo de vida. Un estilo de vida. Una forma correcta
No me presto a lo que no es adecuado. No trato de ligarme en algo que no va a edificar nuestra vida. Y vemos el caso del sacerdote, del sumo sacerdote Josué, ¿verdad? En Zacarías 3, del 1 al 7. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a la mano derecha para acusarle. Mire qué tremendo. A la mano derecha estaba el diablo. Ahí estaba para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No es este? Tremendo. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él se le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Amén. Después dijo, pongan mitra sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Amén. Y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Jehová diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si estuvieres por mi camino y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Y entre estos de aquí, estos que aquí están, te daré lugar. Que Dios conoce nuestras vidas. Quien nos ha santificado es la sangre del Cordero. Pero nos hemos tenido nosotros que mantener en nuestras vidas santas. Y cuando hemos pecado, nos hemos acercado al trono de la gracia de Dios para encontrar oportuno auxilio en este momento. Pero también tenemos entrada. Y cuando hablamos de este trono del Señor, el enemigo va a querer acusarte. Ah, no es esta. ¿Y quién es esta? ¿Y quién es aquella? ¿Y quién es la otra? ¿Verdad? No venimos de abolengos reales en cuanto a las realezas de acá. No, venimos de la realeza en Cristo. Y el Señor no presenta a Josué en base en la corte, en base a lo que él es. No, lo viste, lo cambia, le da un traslado, lo coloca en un sitio donde le dice, si tú guardas mis preceptos, si tú permaneces ahí, tú vas a estar entre los que están aquí, ¿no? Y es lo maravilloso. Y lo que ocurre es que Dios lo había hecho en base al propósito. A él lo había puesto con el propósito de que iba a restaurar, aleluya, a Jerusalén. Iban a restaurar de nuevo las murallas, iban a reedificar. Y cuando Dios nos ha llamado en un lugar para establecernos como ministros, como líderes, como gente influyente en la cual vamos a ser usados como instrumento para Dios, el enemigo va a querer atravesarse y va a querer sacar cosas de nuestras vidas. Pero lo maravilloso es poder saber que estamos, es reedificar, restablecer Jerusalén, lo que él quería. Las vestiduras tienen que ver con la forma de vivencia. Amén. No nos podemos presentar en esta corte con una actitud incorrecta, sino que tiene que ser con esa actitud correcta, cubiertos con la sangre. Usted y yo entramos al trono de Dios cubiertos con la sangre de Cristo y tenemos entrada hasta el lugar santísimo. Y eso es lo que nos hace que nosotros podamos tener. ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios con cada una de nuestras vidas? Cada una de ustedes tenemos nosotros
Cada una de nosotros tenemos ese aspecto y podemos dar. La otra filmina, pastora, ya para ir cerrando. Hay líneas de pensamiento de los evangélicos. Algunos creen que los pecados de mi papá y de mi mamá fueron de ellos y ellos dieron cuenta a Dios y ellos aquí. Pero muchas veces eso repercute en cada uno de nosotros. Las transgresiones y las formas de nuestras vidas van a repercutir. ¿Por qué? Porque le damos el derecho legal en la línea genealógica. ¿Por qué los médicos le preguntan a usted en su familia hay diabéticos, en su familia hubo gente con cáncer, en su familia hay problemas de esto y de lo otro? Porque ellos tratan de ver, en la genética se repite y aparece en nuestro ADN, pues está toda la identificación de lo que nosotros tenemos. Pero los pecados de los padres muchas veces van apareciendo en la vida de los hijos, y si no, como hay en la genética, digamos, en los ojos claros, se saltan 2 generaciones, y a la próxima aparece, y después el esposo, pues mira que el hijo le salió con ojos claritos, dice, pero si yo no tengo ni ella tampoco, pero no se van para atrás. No es que hubo un adulterio, sino que en la genética aparece los ojos claros, una de las cosas. Los pecados de los padres en Nehemías. Aleluya. En Nehemías 1 del 5 al 7, que dice, te ruego, oh Jehová, de los Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y que guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago en este lugar de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Los profetas le daban un énfasis importante de que nosotros hay un momento dado que tenemos que orar para cancelar la eficacia de esos pecados de nuestros ancestros, para que no vengan y repercutan en nosotros, que no seamos cubiertos, que se cancele en el poder del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, y poder nosotros saber que me presento ante Dios cubierto con la sangre, y la sangre tiene el poder suficiente para quebrantar. Pero sí hay que orar muchas veces por lo que hicieron aquellos. Job, ¿qué hacía Job? Job ofrecía sacrificio por si sus hijos habían cometido algún pecado y no le diera entrada al enemigo. Es igual, oramos, Señor, si nuestros hijos han fallado contigo, también hacemos. Y es la importancia de cerrar las puertas a la causa del pecado. Es muy importante que nosotros cerremos, no le permitamos. No podemos estar jugando a la capillita ni jugando al cultito. No. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, aquí nosotros podemos ver que es la gracia y el poder del Señor para hacer que nuestra vida tenga. ¿Y qué es lo que dice el Señor hablando a través del profeta Isaías? Dice el verso 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Dios nos perdona no porque nosotros seamos dignos, es por Él mismo. Es igual que el sacrificio.
de lo que Cristo hizo y presentó la evidencia de que su sangre era suficiente para perdonarnos. Y no me acordaré más de tus pecados. Hazme recordar, hazme recordar. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú primero para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por lo tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Llegó un momento donde Dios castigó. Dios es el que nos da entrada, hermanos, hasta el trono suyo. Y nos ha limpiado. Y es suficiente la sangre de Cristo para poder. Y en este aspecto de hablando de los pecados de los padres y de cerrar la puerta, llegó un momento en mi vida cuando ya empecé a estudiar y vi cosas que decía, ¿por qué se repite en mi familia? Somos 12 hermanos, o sea que somos una familia bastante grande. Y mi abuela, de un pueblo cerca de aquí, de la capital de Tegucigalpa, Valle de Ángeles, un sitio turístico, mi abuela empeñó su casa por 100 lempiras. La moneda de nosotros es lempiras. Y en aquel entonces era como 2 por 1, creo, lempiras. Y la empeñó y la perdió porque no pudo ir, porque los intereses le fueron subiendo. Y perdió. Y luego fuimos viendo que ya en Cristo, mi hermana perdió la casa. Tengo unos 3 hermanos que viven en Estados Unidos hace más de 40 años, uno, 30, el otro. Y ellos perdió la casa el hijo de ella. Luego otro hermano mío perdió su casa. Luego mi sobrina con su esposo perdieron casa, 2 casas. Y decía yo, ¿por qué? Luego fui viendo en el aspecto y empecé a escudriñar y el Señor me llevó. Y luego vi fallas de inmoralidad en mi familia. Yo no supe si mi bisabuela era casada o no. Ellos murieron muy jóvenes. Más bien fíjese que ya en esta generación de nosotros, ya de nuestra familia, ya hemos visto que llegamos una vez en Cristo, llegamos a tener más edad de lo que ella vivió. Pero vi que fallaba una y caía en fornicación, que se veían que tenían que casarse. En tal caso, en tal caso, en tal caso. Entonces yo digo, ¿pero por qué? Entonces yo le pregunto a mi hermana mayor y a un tío, el único tío que tengo vivo, esto, no, mi bisabuela, mi abuela, dijo él, no se casó, no se casaban, se iban y se juntaban en unión libre. Entonces esto lo vimos y lo presenté ante el Señor. Y el Señor me mostró que teníamos que quebrantar, que la sangre de Cristo, presentándonos delante del Señor para toda iniquidad, porque es la transgresión, ¿verdad? Llega el pecado, la transgresión, le lleva a la inmoralidad sexual, lo lleva a la iniquidad. Y es aquí donde en una ocasión yo dije, no, yo tengo que hacer. Y yo en mi cuarto, yo empecé a ministrar y empecé a proclamar, no perderé mi casa, no voy a perder mis cosas, no voy a hacer esto, no va a pasar esto. Y empezamos a declarar, lo llevamos ante el Señor. Yo te pido perdón por mi abuela, por mi bisabuela, por ellos, porque ellos fallaron, desconocían, eran católicos acérrimos y desconocía hasta que mi abuela Rosa empieza y conoce al Señor, que fue la primera convertida de la Iglesia de Dios aquí en tierra firme en Honduras. Allí empezamos. Y en una ocasión yo empecé a hablar y puse el nombre familia por familia, hermano. O sea, Dios nos lleva a que escudriñemos nosotros cómo es el desarrollo de nuestras familias, en qué forma vamos a presentarnos delante del Señor. Y las que somos aquí pastoras o somos líderes, mujeres de oración, mujeres que se han puesto en la brecha, es el momento de pararnos para el bienestar de nuestra familia.
porque no tiene el poder del enemigo. Este es tiempo que nos comparecemos ante esa corte del Señor. Tú hiciste un sacrificio y yo vengo cubierta con esa sangre a reclamar mi derecho legal. Aleluya. Y mi hermano, mire, en un día de acción de gracias tomé todas mis familitas, todos mis hermanos con sus esposos, mis hermanas, mi hermano con sus esposas, mis hermanos con sus esposos y sus hijos, y todo mundo, porque el Señor nos mostró de saltar el cordón de grana, aleluya, para que la sangre de Cristo opere y el enemigo no venga más a quitar las posesiones, ni hacer que fracasen los matrimonios, ni las familias, porque tenemos entrada en el Señor. Él es el que borró tus rebeliones, Él es el que quitó la iniquidad y renunciamos a ello. Por eso es vital que nosotros sepamos que un arrepentimiento genuino no solamente trae una bendición para su vida, hermana, trae bendición para toda su parentela, desde el más chiquito hasta el más grande. Y podemos ver esa manifestación gloriosa, aleluya, que podemos acercarnos. Dejemos la religiosidad. Porque la religiosidad te dice que una vez que ores y acepto Cristo, perdona mis pecados, hasta ahí llegó. No, hay algo más. Hay que arrepentirnos, hay que escarbar y hay que llegar y hacer efectivo mi derecho legal. Aleluya. Es mi derecho legal en el Señor. Dios le bendiga. Pastora Jenny, ahora es usted. Dios le bendiga. Ethel, ¿cómo romper herencias generacionales que sientes que están estorbando en tus oraciones? Aquí muy importante nuestro alineamiento con Dios y con la corte del cielo. Pero es importante el hecho de saber que el poder de la sangre de Cristo es efectivo en cada una de nuestras vidas. Cuando presento mi vida y usted ya puede tener, como siempre digo, apuntando nosotros y presentando en esa forma, pues yo tuve que hacer eso para ver lo de la inmoralidad en mis generaciones anteriores. Entonces, copiando y viendo en qué área está fallando cada uno. No es para señalar, no es para decir, bueno, esta fue más pecadora que es. No. Es viendo para uno saber qué argumentos va a presentar en la corte. Y una de las cosas es que hay una de las obras de lo que habla de que si nosotros nos arrepentimos, usted encuentra todos los profetas pidieron perdón, no solamente por ellos, sino por toda su familia, por todos sus antepasados y por el pueblo. Que ya cuando entramos al área del pueblo, al país, a nación, a ciudad, entonces es muy diferente. Pero debemos de tomar, yo siempre del aspecto de lo que es, tomé un cordón rojo y dije yo, la sangre de Cristo tiene poder para romper de mi pasado, de mi herencia, de mis ancestros. Acuérdense que la maldición alcanza hasta la cuarta y cuando más es la quinta generación, pero es cuarta generación, es donde alcanza. La bendición alcanza hasta 1000 generaciones y lo glorioso en Dios. Pero allí nosotros, como muchos, por lo menos nosotros desconocemos en qué pasaban, en qué hicieron nuestros antepasados, pues Dios sí lo conoce. Pero yo vengo y presento mi vida y Señor, yo vengo también presentándote mi condición y de mi bisabuela, la abuela, no, tatarabuela, bisabuela, abuela y mi madre. O sea que sería eso, o el padre, dependiendo de las dos genealogías, tanto paterna como materna. Y puse un cordón de rojo y le dije, Señor, aquí yo vengo delante de ti, cubierta con la sangre del cordero, presentando todas estas situaciones de mi familia, lo que se ha dado, el aspecto del perder propiedades, del robo, del saqueo, de abortos, de divorcios, usted saca la lista de lo que usted ha pasado. Y presento allí, yo cubierta con la sangre de Cristo y creyendo como dice tu palabra, porque tu palabra dice que yo soy el que borro
borro, tú quitas esto. Todo derecho legal que el enemigo quiera hacer en mi vida, yo de ahora en adelante voy a proclamar esto. Estoy creyendo lo que dice la palabra. Y yo voy a dar el salto, voy a brincar esa cuerda para caer al otro lado, al lado donde ya la sangre de Cristo ha hecho efectivo el poder transformador. Y ningún derecho legal tiene el enemigo para sacarme en cara y venir ante ti, Señor, con cosas del pasado, de mis abuelos, bisabuelos, ninguno. Y entonces al saltarlo, entonces usted, cuando usted salte, ponga un trapo, una camisa, lo que sea, roja, y usted, Señor, yo cruzo esto y salto a este lugar creyendo que entro a la etapa de la bendición, donde yo empiezo a proclamar todo lo que Cristo ganó en el Calvario. En Cristo dice que somos en ti, somos enriquecidos, somos prosperados en ti, somos bendecidos en ti. Todo derecho legal que le habíamos dado al enemigo por todos mis antepasados, hoy se cancelan en el poder de la palabra, porque tú eres el que borra esos pecados, borra esas rebeliones. Quitas todo derecho de la iniquidad del enemigo. No importa lo que practicaron. Yo creo que yo vivo de acuerdo a lo que la palabra me dice, que en santidad y en justicia delante de ti todos los días de mi vida, las 24 horas del día. Y al cruzar, entonces yo hoy reclamo todo lo que a mis antepasados no les dieron, las bendiciones que se le negaron, la prosperidad que se le negó, la abundancia, yo lo proclamo y lo declaro en mi vida, en la vida de mis hijos, de mis nietos, de mis hermanos, de mis cuñados, empiezo a proclamar. Y entonces confieso la palabra y me aplico, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y hacemos esto en base a que todo viene de Dios. Amén. Dios le bendiga. No sé si algo otro quiere añadir algo. Amén. Me llega un comentario justamente en ese sentido. Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Alguna pregunta? Sí, quisiera leer otra participación aquí de nuestras amadas. Dice, excelente participación. Felicidades, Apóstol Bella. Muchos líderes hoy están perdiendo sus llamados debido a pecados ocultos. ¿Cómo ayudarles a salir? ¿Cómo restaurarles? Apóstol Carolina Montero, pregunta. Apóstol, una de las cosas es llevar nosotros a este liderazgo, a la necesidad urgente de ser transparente con Dios. Porque yo puedo aparentar delante de usted, delante de mi líder, delante de mi jefe, pero yo delante de Dios no puedo. Yo estoy desnuda delante del Señor. Eso le habla a usted de la transparencia. Dios conoce mi levantar y mi acostar. No está la palabra en la boca y ya la sabe. Entonces es de llevar a estos líderes a la urgente necesidad de ser transparente con Dios, de reconocer. No puedo tener agendas escondidas porque Satanás lo sabe. Y Satanás va a zarandear y Satanás se presenta y le dice, ¿cómo lo vas a bendecir si esa persona tiene esto y eso? Si esa persona hace esto y eso. Entonces es cuando nosotros presentamos delante del Señor y llevarlos al aspecto. Yo como les digo a la gente, nadie de nosotros es inmaculado, nadie, todos nosotros hemos cometido pecados, todos nosotros hemos cometido fallas, todos nosotros. Entonces, es de valer importancia, no que te sientas mal. Yo como le digo a la gente, cuando estamos ministrando sanidad interior para la importancia del perdón, de la grandeza del perdón. Digo, a mí no me interesa que usted a quién va a perdonar, no me interesa. Lo que me interesa es que usted sea libre, eso es todo. Que usted sea libre, que empiece a disfrutar de la bendición de Dios en su vida. Entonces, es de llevarlo. Confiese su pecado. No es que me lo confiese, yo no soy el cura. No, confiese su pecado delante de Dios. Arrepiéntase genuinamente. Renuncia a ello. Yo renuncio, cuando hacemos las oraciones, yo renuncio
a toda obra de iniquidad, a toda obra oculta. Renuncio. Yo renuncio. Y renuncio, es renunciar, es dejar. Y en la falta de perdón, pues es dejar, bueno, yo hoy suelto a esta persona, la suelto. Corto el lacito, la suelto y ella por su lado y yo por el mío. Entonces es importante, apóstol, que la persona se dé cuenta que necesita ser libre, porque si no está en ese círculo vicioso y en una de esas pueda que no le dé chance y despierte en un lugar no tan amoroso. No sé si así está o algo más, pero en el aspecto que ellos tienen que hacer, lo llevamos, lo hacemos la administración, le decimos que él confiese, lo ministramos, que renuncie y que opere. Y yo ahora le pongo a la gente que salte la cintita. Amén, En una reunión de líderes lo hice. Hay que hacerlo. Aleluya, aleluya. Gracias. Ok, tenemos otra pregunta de nuestra hermana Kenia Ávila, hondureña, que vive en Bolivia. Dice, buenas tardes, ¿podemos interceder por cualquier persona que nos pida ayuda llevando su caso a la Corte Celestial? ¿Puede haber alguna condición? ¿Cuál es la legalidad en el caso de personas endeudadas, así como el caso de personas inestables emocionalmente? Es decir, un resumen, ¿cómo fundamentamos cada caso? Yo creo que podemos llevar los casos siempre y cuando nosotros sepamos que estamos arreglando nuestra vida. Amén. Que la persona se haya arrepentido, ¿verdad? Haya renunciado a esas cosas. Entonces presentamos, cada caso es diferente, cada caso es especial. Hay gente que está endeudada porque pidieron dinero en formas inapropiadas, ¿verdad? Entonces, lo que hace muchas veces la gente se enoja y se aleja, y no es así. Tengo que acercarme a la persona con la cual tengo mi deuda y explicarle mi condición, cómo está. Yo te voy a pagar, yo no te voy a quedar mal, pero me das chance por esta y esta situación. Pero el problema, yo siempre en la iglesia le digo, si usted no es prestamista, no preste dinero. Pierde el dinero, pierde la amiga, se pierde al miembro de la iglesia, se pierde a la persona. Entonces, si no es así, otra de las cosas es que mi intención, ¿cuál es la intención? De que yo le pida prestado a Tania con la intención de que ella tiene suficiente dinero, ya no le va a hacer falta. No. Una vez que nosotros vamos y sacamos un préstamo, estamos comprometidos. Se está empeñando nuestro testimonio, nuestra palabra. Entonces, voy y presento. Entonces, presento la necesidad y presento cuál es la actitud, porque Dios ve mi corazón. Mi deseo es salir de esa deuda. Y yo le voy abonando, por poco a poco le voy abonando. Y la persona, si espera recibir todo el dinero, no va a poder esta persona. Entonces, tenemos nosotros que ayudarle. Recíbalo poco a poco, pero va a ir recuperando su dinero. Entonces, cada caso, si es de deuda, es una oración diferente. Si es aspecto de restauración de familia, si es aspecto de restauración de matrimonio, son diferentes las peticiones y la forma de orar. ¿Satisfecho? Quiero que me ayuden a entender cómo pasar de tener las promesas a ser heredera. La palabra de Dios habla de que todas las cosas pertenecientes a esta vida, todas las cosas, dice, ya se nos fueron dadas por medio del conocimiento de Jesucristo. Pero el siguiente versículo es el que nos atrapa, porque dice que las recibimos en forma de promesas, ¿verdad? Entonces, si la palabra dice en Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, dice que todas las cosas concernientes a vivir una vida piadosa ya se nos fueron dadas. Usted se agarra de allí y dice, ya todo lo que necesito en esta vida para vivir bien, para dar un buen testimonio de mi Dios, ya se me fue dada.
Pero el siguiente versículo dice en forma de promesas. Entonces, usted se pone a pensar, una promesa dilatada causa tristeza, ¿verdad? Una de las cosas, y quiero dar este testimonio, y le comentaba ayer, hablábamos mi hermana Mónica y yo, acerca de varios testimonios, cuando el Señor nos mostró este versículo, también nos mostró que cuando te presentas en la corte celestial, tienes que pedir un traslado de lo sobrenatural a lo natural. Es importante empezar a darte cuenta de que tú tienes esa autoridad, de que tú cuando te presentas delante de Dios, le puedes decir, Señor, tu palabra dice que todo lo que necesito en esta vida, ya lo recibí, y yo en este momento te pido que traslades esa promesa de lo sobrenatural a lo natural, que se manifieste aquí en la tierra. Voy a dar un testimonio acerca de eso. Empezamos a tener un estudio bíblico en mi casa. Vino una muchacha, la trajeron, yo no la conocía, pero vino por medio de otras personas y cada martes teníamos el estudio. Cuando la conocí, venía llorando todo. Dije, ¿qué le pasa a esta muchacha? No tenía dónde vivir y no tenía carro. Había vivido en Airbnb por un año, pagando mucho dinero cada mes. Oramos por ella. El Señor esa semana encontró una casa. Después de estar en esa casa, porque ella recibía una pensión del ex esposo, ella podía pagar eso, pero necesitaba trabajo. Y le ofrecen un trabajo, pero no tenía cómo movilizarse. Ese día, ese martes, el Espíritu Santo nos recordó de ese versículo y le pedimos al Señor que hiciera un traslado de llaves de vehículo a su mano. Oramos como grupo y Señor, la promesa que ella necesita, ya tiene todo, la creemos. Una de esas promesas es una manera de movilizarse para poder trabajar. Eso fue el día martes. El día miércoles recibimos ella me llama llorando en la tarde, miércoles después del servicio, y me dice, Jenny, no puedo creerlo. Y dije, ¿qué pasó? Saliendo del servicio, una pareja me dio las llaves de uno de sus carros porque no lo necesitan. Y el día antes nosotros pedimos un traslado de la promesa a la manifestación de la promesa. Entonces yo les animo, yo sé que pueden haber más respuestas acerca de esto, pero lo que nosotros hemos visto, y lo hemos visto en sanidades, lo hemos visto también en cosas físicas, como en este caso carros, lugares donde vivir, provisiones, es que clames la palabra de Dios en tu vida. El Señor te promete que todo lo que necesitas en esta vida ya te fue dada. Entonces empezar a pedir, a traspasar esas promesas de promesa en forma de promesa a lo natural. Como la pregunta habló dos palabras muy importantes de lo que estamos nosotros ahorita teniendo la revelación, el conocimiento de Dios. Promesas, herencia. Cuando nosotros llegamos a la vida de Jesús y reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, cuando nosotros hacemos de criaturas que somos creadas en el mundo por Dios, pasamos a ser hijas. Y cuando somos hijas, por Jesucristo adquirimos la herencia, o sea, ya la tenemos la herencia, sino que nosotros tenemos que traer esas promesas que están en el libro sabio, que hay poder, que es Biblia, en nuestro caminar. Uno, en nuestra oración continua, en activar nuestra fe. Y como dijo la pastora Jenny, lo afirmo, Pedro nos enseña ahí y nos advierte que ya están hechas todas las cosas, sino que tenemos que creerlas y traerlas, porque la palabra de Dios dice, así como está en el cielo, está en la tierra. Hay que traer las cosas acá. Esa es la diferencia para que más o menos la hermana sepa su pregunta. Ya tenemos herencia. Cojamos y transformemos en promesa. Las promesas, Dios dice, nosotros no somos pobres, nosotros somos ricos, nuestro Padre es el dueño del oro y la plata. Eso quería aclararles para que la hermana tenga
esos dos conceptos muy importantes que tenemos que tener. Buenas noches a todos. Claro que sí. Primero habíamos dicho que de siervo pasamos a ser hijas, de hijas pasamos a ser herederas. Y la palabra heredera es una palabra muy importante porque como estamos hablando de las cortes, tenemos que saber que tenemos que llegar al trono con una actitud y un carácter que en realidad se identifica a lo que verdaderamente somos. Entonces, no podemos seguir siendo la sierva. No podemos, porque ya el Señor nos dijo de sierva a hijas y de hijas a heredera, ¿verdad? Entonces ya nosotros seguimos pasando a diferentes niveles. Tenemos que empezar a manifestarnos como heredera. Claro que en la conducta nuestra también tenemos que comportarnos como si fuéramos herederas. No es solo pedir como si fuéramos herederos, sino también la obediencia, la fe, que es la llave, una llave muy poderosa, el perdón, todo lo que hemos estado aprendiendo con la pastora Ana Ruth, lo que de la clase anterior, nos podemos presentar como herederos, pero no solamente porque queremos ser herederos y creemos que somos herederas, nos podemos llegar a ese trono a ganarnos lo que es las bendiciones, las promesas de Dios. Las promesas de Dios están escritas en el manual legal, ya están escritas. Él no las puede retractar. Es un pacto de misericordia, de gracia. Pero la sangre, como dijo la pastora hoy, Ana Ruth, es que la sangre del Cordero es la que nos lleva a nosotros, por la misericordia, por la gracia, a ese trono de gracia como herederos. La clave es creer. Luego es creer porque está escrito y porque lo dijo Él. Y si Él lo dijo, así es. Y luego coger la actitud y el carácter de una heredera y presentarlos siempre al trono de la gracia, presentarte limpia, ¿verdad? Con las manos limpias, ya perdonada, ya humillada ante su presencia. Y ya entonces eso es la verdadera característica de un heredero, reconocer que ya estamos en otro nivel. Amén. Si me permiten, solo para puntualizar, porque esto es bien importante, ¿cómo pasamos de ser de promesa a la herencia? Y es por medio de la fe. Es esa mano que recibe de parte de Dios esas promesas, pero por fe lo hacemos. Así como recibimos la salvación del Señor Jesús por medio de la fe, ustedes son herederos por medio de la fe. Y es muy importante escudriñar las escrituras desde esa perspectiva. Por eso les invitamos nuevamente a leer las escrituras. Y yo nada más quería hacerles recuerdo de un verso que ustedes lo conocen hasta de memoria. Y es Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. Hoy tenemos un nuevo nivel de conocer nuestra fe. Adelante, Pastor Ricardo, usted levantó la mano. Sí, solamente quería añadir un poco, ¿verdad? Claro que sí, la fe es súper importante cuando vamos a presentarnos. En Marcos también nos dice de que cuando Jesús está hablando, asegúrense que cuando pidan algo en oración, lo pidan creyendo que ya lo recibieron, como que ya lo recibieron y se les será dado. ¿Verdad? A veces la fe es necesaria para hacer la transacción, te da ese chip para ir al banco y tomar tu transacción. Pero al mismo tiempo, solo quería agregar un poco lo que nuestra hermana Maricela dijo algo la semana pasada, y eso de posicionarnos, y lo que estaba diciendo ahí ahorita, ¿verdad? De siervos a hijos, de hijos a herederos. Y solamente quería poner esto en la parábola del hijo pródigo. Hay 3 historias. Está la historia del hijo pródigo, está la historia del padre, pero también está la historia del hermano del hijo pródigo. Y es interesante porque cuando regresa el hijo pródigo, el padre dice, pónganle anillo, pónganle zapatos, cambien la vestimenta, hagamos fiesta, ¿verdad? Pero había algo en el corazón del hermano del hijo pródigo. Él nunca había salido del palacio, él nunca había salido de la casa del padre.
Y viene y le reclama al papá, ¿por qué yo aquí te he sido fiel? Yo nunca me fui. ¿Por qué a mí nunca me has hecho una fiesta? ¿Por qué por mí no mataste al becerro gordo? ¿Verdad? Y es importante porque la respuesta del padre le dice, pero tú eres mi hijo. Le recuerda de su posición. Tú eres mi hijo, todo lo que está aquí te pertenece. Tú puedes haber tomado cuando quisieras, porque tienes un derecho legal. Los que no podían tomar las cosas eran los que trabajaban para el padre, los siervos, aquellas personas que no tenían la posición legal. Pero muchas veces, si no nos posicionamos donde pertenecemos, donde ya no estamos para recoger las migajas que caen de la mesa, sino que de sentarnos a la mesa con el Padre, porque por causa de nuestra posición, ¿verdad? Si fallamos de ver eso, de posicionarnos en nuestro lugar correcto, como hijos de Dios, como ciudadanos legales del reino, como embajadores, representantes, como reyes y sacerdotes que Dios nos ha hecho, ¿verdad? La transacción de lo sobrenatural a lo natural o puede ser impedida. Solamente quería dar eso para que recordemos y reenfatizar lo que se nos enseñó también la semana pasada de asegurarnos de posicionarnos y tener claros nuestra identidad dentro del reino de Dios. Amén. Dice, bendiciones, tengo el poder para orar y sean cancelados los pecados pasados de mi esposo y de sus antepasados familiares, para que no alcancen a mis hijos y mis próximas generaciones. Es una pregunta. ¿O tendría que ser mi propio esposo pedir perdón por su propia cuenta para que sean cancelados todos los pecados por sus generaciones? ¿Alguien que desee responder? Ricardo, no sé si quisiera responder. Creo que es muy importante también entender la posición del esposo, si él es alguien que conoce, si él es alguien que es salvo, que sabe ponerse en posición y entiende lo que está sucediendo, ¿verdad? También la palabra como nos dice que por causa del testimonio de las esposas creyentes, ¿verdad? También los esposos que no creen, ¿verdad? También son bendecidos. Si él no está en esa posición de tomar esa responsabilidad y entender todo esto de lo que está pasando y presentarse ante las cortes y pedir por su familia, hay algo que Dios le da esa responsabilidad, esa autoridad a la esposa que es creyente, que sí entiende, que sí conoce, ¿verdad? Es como un derecho legal donde ella puede también interceder, ¿verdad? Porque son familia, es dentro de un matrimonio, ¿verdad? Pero tendríamos que ver la posición de él, ¿verdad? Si él está capacitado en ese aspecto para poder hacerlo, si es que él entiende lo que está sucediendo o todo esto que estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque si no lo entiende, una de las cosas que vamos a tener, que estamos aprendiendo, que se ha dicho y vamos a aprender la semana que viene, es que tenemos que saber hablar correctamente, porque hay testimonios que podemos presentar incorrectos, ¿verdad? Que en vez de anular, quizás hagan lo contrario acerca de estas cosas. Si vamos a presentar el argumento correcto, como se dijo hoy, traer la evidencia correcta, es necesario que la persona que vaya a hacer la intersección o vaya a presentarse ante la corte tenga ese vocabulario, tenga el conocimiento y, como acabamos de hablar, tenga la fe, ¿verdad?, bien establecida y posicionada para poder hacer este caso, ¿verdad? Debe de haber una preparación en todo momento en cada uno de nosotros para poder presentar un caso, porque estas son, recordemos que estas son demandas, estos ciclos de maldiciones, estos ciclos de antepasados,
son demandas en contra de nosotros. Y como dijo pastora Jenny, si no hacemos nada, si nos presentamos a corte no preparados, si no sabemos hablar correctamente para presentar nuestro argumento, el acusador gana automáticamente, ¿verdad? Si queremos cancelar, queremos hacer todo esto, simplemente para resumirlo, creo que miremos la posición del esposo, si está en la condición, si está ese conocimiento, si está ese fundamento en Dios, está la fe puesta, el entender la posición de él dentro del reino, pues obviamente sería excelente que él fuera el primordial, pero Dios también da esa conexión por legalidad de matrimonio a la esposa. Si el esposo no puede, ella, por causa de ella, por causa de su fe, por causa de su fidelidad, por causa de su posición en el reino, ¿verdad? El esposo es bendecido también. Amén. Sí. Para Jenny, continuamos leyendo, se nos acabó el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo. Las demás preguntas van a ir al chat, la pastora. Uno de los puntos que es necesario entender, que aun cuando te llevan a corte, la persona que te lleva no es tu enemiga, aunque ellos piensen que lo son. La persona que te lleva a corte no es tu enemiga. Esa persona ha creído una acusación acerca de ti y la está manifestando en lo natural o en lo espiritual. Y en todo esto el Espíritu Santo me mostraba, porque cuando el Señor tocó la vida de la otra persona, en mi caso, para retirar la demanda, les voy a decir lo que pasó después. La persona, un mes estuvo diciéndoles a sus abogados, cancelen la demanda, no quiero proseguir, no puedo ir contra esta persona. Los abogados dijeron, no podemos, no deberías cancelar la demanda. Y pregunté yo, ¿cuánto ganan los abogados por ganar esta demanda? Y los abogados ganaban $40,000. Entonces me di cuenta que no era la persona, en hecho ni los abogados eran mis enemigos. Es el acusador. No peleamos contra carne ni sangre. Entonces, en todo lo que ustedes están viviendo, tenemos 71 personas en este chat, en este momento, en este Zoom. Cada uno de nosotros tiene un acusador y es el mismo. El acusador va a ir delante de Dios, pero Dios no lo puede convencer contra usted. Entonces, ¿sabe a quién va a ir? A su esposo, a su primo, a los líderes de su iglesia. Y al que se deje, lo va a convencer de una acusación contra usted. Y usted tiene que ir a las cortes celestiales a cancelar esas acusaciones delante de Dios. Y de allá se cancelan los malentendidos. ¿Alguna vez ha estado en una conversación donde no pueden comunicarse? Es porque usted no tiene que allí cancelarla. Usted tiene que ir a los tribunales a cancelar esa acusación. En medio de todo esto, porque en las familias, hablábamos con una de las hermanas, hemos perdido matrimonios. Hemos perdido demandas de matrimonios en las cortes celestiales porque no supimos que la razón que su ex esposo o su ex esposa lo acusaba como lo acusaba, no era porque usted era así o porque en realidad era porque el enemigo los había convencido. Pero no sabíamos que podíamos pelear esta demanda. Y ahora tenemos un decreto de divorcio en las manos. Es necesario que en esta semana, que este día, saturen esos chats de preguntas que sus mentores puedan contestar. Porque esta semana ustedes pueden ganar demandas en el Tribunal de Cristo. Y enfoquémonos esta semana con demandas familiares. ¿Cuántas hermanas no le han hablado a sus hermanas? ¿Cuántos padres ya no le hablan a sus hijos? Y siendo pastores, siendo cristianos. ¿Cuántos? Porque no hemos ganado esas demandas en el cielo. No hemos litigado bien. Yo las animo a que hagan sus preguntas a sus líderes. Las vamos a contestar de acuerdo a la guianza que el Espíritu Santo nos ha dado.
¿Sabemos todo? No lo sabemos todo. No lo sabemos, pero sí sabemos los procesos que hemos vivido y sí sabemos cómo Dios resolvió el problema y cómo nos dio la victoria. Usted está aquí porque usted tiene una victoria que lo espera. Usted está aquí porque tiene una victoria. Y para cerrar, quisiera invitar a la pastora Ana Ruth que nos lleve en una oración. Estamos cerrando el Zoom porque tenemos que regresar a los quehaceres, pero no cerramos la autorización de ministrar por el resto de la semana y para pelear junto con usted estos casos en las cortes celestiales. No estamos cerrando eso, continúa, porque tenemos que ganar y lo vamos a ganar en el nombre de Jesús. Pastora Ana Ruth. Amén. Dios bendiga a cada una de sus vidas y queda toda una semana. Yo sé que esto le revuelve el pensamiento y todo, pero siempre apunte de que vamos a orar y de que por qué vamos a orar y vamos a empezar a bendecir cada una de nuestros familiares, desatar la unidad, que es lo que el enemigo batalla en contra. Entonces, en ese aspecto, pues, hay mucho que hacer en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, a sobrepasar la situación, a perdonar de corazón, a nada en esta tierra vale la pena para perder nuestra salvación tan grande. Entonces hay que mantenernos nosotros conectados con el Señor. Amado Padre, te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque en ti somos más que bendecidos. Y sea tu gracia, tu poder y el operar del Espíritu Santo conduciendo a cada familia, cada mujer, cada esposo, cada esposa, cada una de las personas que ha estado conectadas, Señor, de todas aquellas que podamos nosotros conducirles y llevarles a tener un conocimiento más profundo de las cortes tuyas, donde presentamos cada una de las vidas y vemos la respuesta maravillosa. Y por ello, Dios, te pedimos que tú bendigas cada familia aquí representada, que el poder de tu nombre opere en cada uno de sus hogares. Todo lo que está pendiente lo colocamos en tus manos para que tú te glorifiques, Señor amado, y podamos tener esa vida abundante que tú nos has regalado. Bendice, oh Dios, cada familia, suple en cada hogar, suple en cada uno de ellos. Abre puertas porque cuando tú abres, ninguno cierra. Y cierra aquellas puertas que no son de bendición, porque cuando tú cierras, ninguno abre, Señor. Yo te pido que tú derrames toda bendición en cada uno de sus hogares, de sus vidas. Que pongas esa inquietud en ellas, Señor amado, para volvernos a esa intimidad con tu persona, Espíritu Santo, para volvernos amantes de la intimidad con el poder del Espíritu Santo, que es el encargado para redarguir, corregir, instruir y guiar lo que queremos que tú, oh Dios, operes. Da sueños que hablen a nuestras vidas. Abre nuestros sentidos espirituales para ver como tú ves, para oír como tú oyes, Señor amado. Queremos vivir un evangelio del poder de Dios manifestado en esta tierra. Bendice cada uno de los ministerios que están aquí representados. Que tú te glorifiques y que nos guardes en el hueco de tu mano. Gracias, Dios. En tu nombre somos más que bendecidos. Bendito sea cada uno de sus vidas, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, se les ama. El Señor les guarda.